Iniciamos viendo nuestro programa del curso. Les pido de favor que abran sus apuntes y ahí van a ver inmediatamente el programa de nuestro curso, el que vamos a trabajar. Se titula Apocalipsis, un relato de resistencia cristiana. Si nosotros vamos a la parte final, vamos a encontrar el índice en la última página. Tenemos varias unidades que trabajaremos. Comenzaremos viendo la literatura apocalíptica, porque vamos a leer un libro que forma parte de un conjunto de libros y que todos hacen una literatura de tipo apocalíptico. Vamos a ver que entre esos libros hay uno que es el que vamos a estudiar, que es el Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis es un relato y por lo tanto tiene una trama. En esa trama, esa sucesión de acontecimientos, actúan distintos personajes y vamos a ver que los principales para nosotros son Dios y Jesús. Nos interesa mucho Jesús porque el Apocalipsis trata directamente de él. Entonces vamos a ver cómo se presenta Jesús, con qué títulos. Pero para que una buena trama sea efectivamente, una trama sea efectivamente buena, pues necesita que haya acción y por eso en esta trama del Apocalipsis, en ese relato, vamos a encontrar al dragón y a sus bestias, que son los principales enemigos de Dios y del Cordero. Y como sucede también en las buenas tramas, también hay aliados de Dios y del Cordero, aliados de los protagonistas, y entonces vamos a encontrar a los servidores de Dios. Este es el programa que vamos a desarrollar. Como ven ustedes, hay 8 temas, pero los vamos a desarrollar en 6 sesiones. Y como tenemos poco tiempo, pues vamos ahora a la primera página de nuestros apuntes, página 1. Ahí tenemos nosotros nuestra introducción y el tema número 1, que es la literatura apocalíptica. Bien, en la introducción quisiera yo ir señalando lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y lo tengo yo muy marcado pedagógicamente, que vamos a ver que el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Nos va a revelar a Jesucristo, no a las bestias ni a la grande prostituta, que también intervienen como enemigos de Jesucristo. Pero lo que importa es revelar a Jesucristo. Luego, no es un libro de catástrofes, como normalmente estamos acostumbrados a leerlo, más que a leerlo, estamos acostumbrados a que se hable del apocalipsis o de las cosas apocalípticas como catastrofismos. Ya llegaron los tiempos apocalípticos. Entonces, es un libro que quiere alimentar la resistencia cristiana. Ese es su objetivo. Y sobre todo, es un libro que quiere, y esto lo vamos a dejar bien claro, alentar la experiencia, la esperanza en la justicia de Dios. La esperanza en la justicia de Dios. En esta historia hay muchas injusticias. Este libro quiere alentar la esperanza en que Dios interviene en la historia haciendo justicia, pero lo va a hacer mediante una revelación de Jesucristo, el enviado de Dios por medio de quien Dios actúa. Vamos a conocer un ángulo más de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces importa Jesucristo, no las catástrofes, los terrores o las desesperaciones. Y con la ilustración de la obra de Jesucristo nos va a alimentar en la esperanza. Este libro del Apocalipsis vamos a encontrar que es un relato. Estamos entonces en el campo de lo narrativo del libro. Por lo tanto, este libro es
un relato. Tiene un aspecto narrativo porque el Apocalipsis es un relato que organiza una trama de acontecimientos. Está bien organizado. Y luego en esos acontecimientos intervienen varios personajes, pero estos personajes están conflictuados entre sí y esos personajes actúan en unos escenarios particulares. ¿Qué tipo de escenarios? Pues algunos celestes y otros terrestres. Y solamente así el Apocalipsis va a despertar interés en el auditorio y nos va a interpelar. Despierta interés e interpela a los lectores y al auditorio. Entonces, un relato bien contado que tiene su buena trama, donde actúan los personajes, esa trama hecha por la actuación de los personajes, que actúan en escenarios a veces del cielo, a veces de la tierra, y que así despierta el interés en el auditorio y nos interpela. Bueno, pues vamos a entrar ahora en la literatura apocalíptica, como tal. Bueno, entonces vamos a señalar nuestro tema con mucha claridad. ¿Cómo vamos a ver este tema de la literatura apocalíptica? Nos vamos a interesar en los libros apocalípticos. Hay muchos libros. Y luego vamos a ver las características de esos apocalipsis, de los apocalipsis. Importa mucho ver que son características de los libros apocalípticos. Son muchos libros apocalípticos. Eso es lo que vamos a ver básicamente en este primer tema. Vamos a ver una grande cantidad de literatura apocalíptica, los libros apocalípticos, y vamos a ver sus características. Entonces, vamos a iniciar con la introducción. La apocalíptica es un tipo de literatura escrita. Es literatura escrita. Son, por lo tanto, libros. La apocalíptica no es predicación ni tradición oral. Son libros, es literatura, son textos escritos. De estos textos escritos vamos a ver algunos elementos. ¿Qué vamos a ver de esos libros escritos? Vamos a ver la situación vital en que se produjeron, cuál es su intención literaria, por qué se escribieron esos libros y vamos a dar una lista de libros apocalípticos. Una lista. Bien, comenzamos entonces. La apocalíptica tiene libros. Es la situación vital en la cual surgieron esos libros. ¿En qué ambiente vital? Entonces, los libros apocalípticos surgen en unos ambientes de grande peligro para la comunidad, de grande peligro y de persecución. Eso hay que recordarlo. Por eso se proponen alimentar la esperanza del pueblo. Alimentar la esperanza del pueblo. Ese es el propósito que tiene. ¿En qué época y en qué ambiente surgieron estos libros? En modo muy especial tenemos que decir que los libros, los escritos apocalípticos, surgieron más o menos desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Abarcan un periodo más o menos de 350 años, un tiempo antes de Jesús, un tiempo después de Jesús. Periodos muy críticos, periodos de persecución, y en esa era para la gente desesperada que necesitaba que se le cultivara la esperanza. Entonces, más o menos del año 200 antes de Cristo al 150, 200 después de Cristo. Entonces, vamos a ver la intención literaria de estos libros que se escriben en momentos de opresión y de sufrimiento.
vamos a hablar de que su intención es exhortar. En griego se dice parénesis. Tienen una intención parenética. ¿Cuál es su intención parenética? Ya lo dijimos, consolar y animar a resistir a ese auditorio. Consolarle y animarle a resistir. Precisamente frente a los poderes históricos que ellos están enfrentando. Quieren transmitirles seguridad y esperanza en la salvación. Esa es la tarea, pues, de los libros apocalípticos. Ahora, ¿cuáles son esos libros apocalípticos? En unos 350, en unos 400 años, pues se van a producir muchos libros apocalípticos, porque hubo un auge de esta literatura, así como ahora tenemos un auge por las novelas. En aquella época había auge de libros apocalípticos. Por lo tanto, los libros son numerosos, numerosos libros. Esos libros se escribieron en ambientes judíos y en ambientes también cristianos. Hay libros judíos y después de Cristo también se escribieron libros de origen cristiano. Pero en la Biblia, ya cuando decimos en la Biblia, ya decimos no en el ambiente general religioso de la gente, sino en los textos que se consideraron sagrados, vinculantes para la fe. ¿Qué cosa encontramos en la Biblia? Que hay muy pocos textos apocalípticos. Pocos textos. Quiero subrayar esa cuestión de pocos. Muy pocos textos apocalípticos. Entonces vamos a ver en ese cuadrito los apocalipsis bíblicos, los que entraron en la Biblia. Realmente en el Antiguo Testamento solamente vamos a tener un libro, un solo libro específicamente apocalíptico, que es el libro de Daniel. Pero vamos a tener algunas secciones apocalípticas en otros libros. Por lo tanto, un libro y varias secciones que la encontramos en Ezequiel, la encontramos en Isaías del 24 al 27, en Isaías de 34 al 35 y en Zacarías en estos 5 capítulos. Entonces, literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento, un libro completo, Daniel, y luego secciones, 2 capítulos en Ezequiel, unos 4 en Isaías, 6 capítulos en Isaías y del 9 al 14, 6 capítulos en Zacarías. Bien, esa es literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué cosa vamos a encontrar? Un solo libro también, un solo libro, el Apocalipsis. ¿Y qué más vamos a encontrar? A ver, subrayamos esto, un solo libro, que es el que vamos a estudiar, que se vea muy bien. Y luego vamos a encontrar algo en las cartas paulinas. Y luego, curiosamente, el Apocalipsis sinóptico. Y aquí yo quiero remarcar muy bien que Marcos 13 es apocalíptico, Mateo 24, Lucas de 21 a capítulo 21 del 15 al 36 son libros o secciones apocalípticas de los evangelios sinópticos. En el cuarto evangelio, en Juan, no hay nada propiamente unos textos que podamos decir son apocalípticos, de género literario, tipo de literatura apocalíptica. Y obviamente tenemos también algo de algunos versículos en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3, los versículos del 1 al 3. Los pueden leer, se van a dar cuenta. Entonces, el Apocalipsis, algo en las cartas paulinas, sobre todo en los tesalonicenses, algo en los evangelios y algo en la segunda de Pedro. Y un libro completo, que es el que vamos a estudiar. Ahora, la mayor parte de los libros apocalípticos, la mayor parte está fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. Y a todos esos escritos que están fuera de la Biblia tienen un nombre particular. Antes se les llamaba apócrifos y luego también se les llamó pseudoepigráficos. Ahora se les conoce con el nombre de
literatura intertestamentaria. ¿Por qué literatura intertestamentaria? Pues porque están entre los dos testamentos, literatura entre los dos testamentos. Bueno, ahora, esos muchos libros apocalípticos que están entre los dos testamentos, los podemos más o menos enumerar aquí, y ustedes pueden ver aquí libros judíos y libros cristianos que no están en la Biblia, producidos antes de Jesús o después de Jesús en el seno de las comunidades judías o producidos ya después de Jesús en las comunidades cristianas. Bueno, ahora, ese cuadrito es un cuadrito muy sencillito, pero por eso donde aparecen pocos libros, pero son muchísimos libros. Entonces, para ello, porque ustedes siempre tienen el interés de saber más y de leer mucho, entonces los invito a pasar en sus apuntes a la página 17. Página 17. Aquí vamos a encontrar, en primer lugar, una aclaración de términos para aclarar muy bien qué es la cuestión apocalíptica, que ya lo hemos explicado, el género apocalíptico, y luego el corpus apocalypticum, el cuerpo de los libros apocalípticos. Literatura entre los años 200 antes de Cristo, 100, 200 después de Cristo. Vamos a ver Apocalipsis judía antes del Nuevo Testamento. Y ahí encuentran ustedes Ezequiel, el gran Apocalipsis de Isaías, el pequeño Apocalipsis, entonces Ezequiel, Isaías, Zacarías, que ya mencionamos. Luego, todo el libro de Daniel, que ese es un libro que está en la Biblia, el único. Pero celebérrimos dentro de esa literatura apocalíptica judía es el libro de Enoc. Pero también el libro de los jubileos, los oráculos sibilinos, los testamentos, entre ellos el de los 12 patriarcas, los salmos de Salomón, la asunción de Moisés. Luego en Qumran hay muchos textos de características apocalípticas. Bueno, ahora, vamos ahora a trozos apocalípticos del Nuevo Testamento, que ya los mencionamos, el Apocalipsis de Juan el profeta, el vidente del Apocalipsis, ¿verdad? Al quien se dirigen los mensajes, el Apocalipsis de Juan. Luego, el Apocalipsis sinóptico, Marcos, Mateo y Lucas, que Mateo y Lucas reelaboran lo que señala Marcos, y lo de Pablo, que ya los mencionamos. Pero también hay apocalíptica contemporánea y posterior al Nuevo Testamento, como es, por ejemplo, ya cristiano, ¿verdad? La ascensión de Isaías. Por ejemplo, fíjense, las vidas de Adán y Eva, un apocalipsis de Abraham hecho por cristianos, el testamento de Abraham, los secretos de Enoc, no el libro de Enoc, los secretos de Enoc. El libro cuarto de los oráculos sibilinos, hay un cuarto libro de Esdras, que aunque tenemos nosotros el libro de Esdras y Nehemías en los textos canónicos del Antiguo Testamento, en la Vulgata, por ejemplo, al final aparece el cuarto libro de Esdras. Tenemos nosotros un libro de Baruch en la Biblia, pues los cristianos hicieron el segundo libro y el tercer libro de Baruch. Y hay oráculos sibilinos que son también obra cristiana. Otra apocalíptica cristiana la tenemos en el libro capítulo 16 del estupendo libro de la Didache, otro, la Asunción de Isaías, bellísimo, un Apocalipsis de Pedro, el Pastor de Hermas, el cuarto libro de Esdras, los oráculos sibilinos, y hay un Apocalipsis del apóstol Pablo. Bueno, tenemos también Apocalipsis cristianos tardíos, ya por ejemplo del siglo V, IV, hasta el siglo XI, hay Apocalipsis de María, un Apocalipsis de María, de los siglos VII y IX, ya muy tardío, pero está el Apocalipsis de Tomás, de Sofonías, un profeta del Antiguo Testamento, pero un Apocalipsis cristiano, Elías, el gran profeta Elías,
tiene su Apocalipsis cristiano diríamos, en la iglesia, pero no es parte de la Biblia. Un Apocalipsis completo de Zacarías, 3 Apocalipsis de San Juan, que son de estos siglos, siglo V, sexto a séptimo y hasta del siglo XI. Y hay un Apocalipsis de Esteban. Como ven, la literatura apocalíptica es amplísima, amplísima. Ahí vienen sus características de forma, sus características de contenido, su relación con la profecía, ¿verdad? Es un problema particular sobre el cual vamos a venir al ratito. Y luego, diríamos, la intención literaria de los apocalipsis, ¿verdad? Lo repito otra vez porque esto es muy importante, ¿verdad? Normalmente cuando se lee el apocalipsis y les cuento una anécdota, ¿verdad? Estaba dando clase en la universidad y estábamos avanzados en la sesión y de repente se abre la puerta y una estudiante pregunta, ¿de qué materia es esta clase? Y decimos, estamos estudiando el Apocalipsis. Uy, casi di un salto hasta atrás. El Apocalipsis, como si hubiésemos dicho algo tremendo, ¿verdad? Entonces, esa es la visión común y corriente que se tiene del libro del Apocalipsis, que es un libro que pretende asustar a la gente. Entonces, repito y lo vuelvo a repetir, su intención parenética, exhortación es consolar a los lectores, animar a los lectores a perseverar. Tiene que generar esperanza, seguridad en la salvación. Y todo ello porque el contexto sociopolítico y cultural está marcado por el sufrimiento. La gente padece. La gente padece. Bien. Vamos entonces, después de haber visto esta grande cantidad de literatura, vamos a ver cuáles son las características que, pues diríamos, permiten reconocer esta literatura y hacen que esta literatura sea una literatura que llame la atención y que nos permita a nosotros, efectivamente, nos anime a leerla y a aprovecharlo. Vamos a distinguir los libros apocalípticos, como todos los libros, por su forma y por su contenido. Vamos a ver primero cuál es la forma de estos libros apocalípticos, cuál es básicamente eso, y también el contenido de los libros apocalípticos, características de contenido. Lo que más nos va a permitir conocer una obra apocalíptica es su forma. Normalmente en la forma, estos libros tienen relatos de visiones o de audiciones, casi siempre que se dan en la noche o en el éxtasis, visiones y audiciones. A veces estas visiones se producen de que un personaje es raptado, un rapto, para hacer un viaje celeste. Y ahí en ese viaje celeste recibe una escritura, recibe un librito. Casi siempre eso hay que tenerlo presente. Hay visiones, audiciones, donde alguien es raptado y se va al cielo y llega del cielo para revelar muchas cosas y casi siempre trae de por medio su librito. En esta literatura también hay un mediador trascendente, alguien que entre Dios y el vidente, el raptado al cielo, se coloca entre ambos y casi siempre es un ángel. Y a ese ángel le vamos a llamar el ángel intérprete, que comunica, hace de intérprete entre Dios y los seres humanos. El ángel intérprete. En el Apocalipsis del Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas veces ese ángel que conduce desde el principio al vidente y que en algún momento el vidente hasta quiere adorarlo por todo lo que ha recibido de él y que le ha enseñado. Bueno, otra característica de esta literatura es precisamente la sinonimia.
perdón, no sinonimia, me estoy equivocando, ¿verdad? Vamos a poner esta característica, la pseudonomía, seudónimos. La predicación simulada, característica 4. El lenguaje figurado. 6. Desciframiento. 7. Esquematismo. Hay esquemas. 8. Muchos motivos literarios y otros rasgos que son muy frecuentes. Entonces, pseudonimia. El receptor de la revelación normalmente es no el que escribe, sino un seudónimo. Recibe la revelación Enoc, Moisés o Juan. Y Enoc dice, a mí me dijeron esto. Y leen el Apocalipsis de Moisés y aparece Moisés diciendo, yo fui llevado al cielo y me dijeron esto. En el caso del Apocalipsis, probablemente sea un cristiano de una comunidad que tiene el nombre de Juan. Algunos dicen que es seudónimo, otros dicen que efectivamente era un profeta de la comunidad que sí se llamaba Juan. Es un personaje muy representativo, no es cualquier pelagatos, ¿verdad? Este personaje, si es Enoc o Moisés, pues Enoc, acuérdense, por definición, Enoc no murió, Dios se lo llevó y por eso no tiene cuántos años vivió, Dios se lo llevó. Moisés, obviamente, es el personaje grandioso del Antiguo Testamento, es representativo y entonces, si es un Apocalipsis de Moisés, pues él legitima el texto y le crea seguridad en los lectores de ese texto. Entonces, es la pseudonomía o seudónimos la que aparece. Más que pseudonomía es pseudonimia. A ver, ya ni me recuerdo el nombrecito. Si es de seudónimo, pseudonomía. Bueno, vamos a ver. Eso ya lo vemos con los gramáticos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver que el Apocalipsis es una predicación simulada. Para ellos tenemos que ver algo muy particular. Tenemos que primero ubicar al receptor de la revelación, el receptor, luego al lector y luego al receptor de la revelación. Pero vamos a ir platicando un poquitito de esto. Entonces, los hechos del pasado, que ya son conocidos, se presentan como si fueran a suceder en el futuro. Entonces el Apocalipsis no es que está adivinando el futuro, sino que en el Apocalipsis el que recibe la revelación, el que recibe la revelación es un personaje del pasado. Vamos a suponer Enoc. Enoc es el receptor de la revelación, pero Enoc no escribe el libro. Vamos a poner Enoc. Entonces, Enoc no escribe el libro, pero el que escribe el libro, ¿verdad? Y los lectores, el escritor, mejor lo vamos a poner un poquitito más para acá. El escritor y lectores los vamos a colocar aquí en un tiempo muy posterior. Entonces, este lector o los escritores ya conocen perfectamente esta historia de lo que acontece, de lo que acontece aquí. Conoce qué pasó aquí, qué pasó aquí, qué pasó acá, qué pasó acá.
Por ejemplo, ellos ya conocen que existió Abraham, que existió Moisés, que existió Elías, que existió Isaías, por ejemplo, que existió, no sé, Jeremías o Ezequiel. Entonces, van a este escritor y los lectores, el escritor sobre todo va a ser muy inteligente, va a poner en boca de Enoc lo que pasó con Abraham o lo que pasó con Moisés o lo que pasó con Elías. Uno dice, qué barbaridad, ¿cuánto sabía Enoc? Nada más estoy hablando, nada más para poner el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto sabía? No es que Enoc sabía, porque Enoc es tomado simplemente como un personaje que recibe una revelación, pero la revelación la está construyendo el escritor, el escritor. Y el escritor sí conoce todo esto porque es parte de su pasado. Y por eso lo que el escritor va a revelar es casi siempre algo que ya se conoce porque es parte del pasado y que los lectores conocen porque es parte del pasado. Y así va a decir casi nada del futuro de su vida, del futuro del escritor o del futuro de los lectores. Casi no dice nada más que cosas muy generales. Ese es el mecanismo por el cual nosotros decimos hay una predicación simulada. Por lo tanto decimos que el receptor de la revelación, Enoc, Isaías o Zacarías, es un personaje que es colocado literariamente en un tiempo de los orígenes, un tiempo antiquísimo. Y curiosamente en el libro él nos va a hablar de todo lo que sucederá al final de los tiempos. Casi siempre habla al final de los tiempos y comienza diciendo cosas que ya son conocidas, siempre conocidas para los lectores, para los lectores. Bien, ¿dónde se coloca el lector? En el último tramo. El lector va a estar en el último tramo. El lector en el último tramo de la historia, justo antes del fin. Eso, cuando se está experimentando la crisis. Entonces, ese pasado recordado se va a poner al servicio del presente, de este último tramo de la historia, tiempo de crisis y antes del fin. Entonces, el receptor de la revelación, el personaje como Enoc, como Zacarías, ese personaje cuenta la historia ya acontecida esta, que es el pasado del lector y el pasado del escritor y el pasado del lector. Eso es lo que va a contar este receptor, que en este caso pusimos aquí Enoc, ¿verdad? Pero la cuenta como si fuera futuro. Esto es lo importante, como si fuera futuro. No es porque ya es una historia pasada. Voy a subrayar muy bien esto. La cuenta como si fuera futura. El pasado ya acontecido se cuenta como si fuera futuro. Y el propósito es bien sencillo, que de esta manera este personaje muestra cómo se cumple el plan de Dios. Entonces, el lector y el escritor, perdón, el lector dice, qué barbaridad, se está cumpliendo el plan de Dios. Entonces, lo que Enoc me va a decir sobre esta parte última de la historia, efectivamente, uno dice, si aquí se fue cumpliendo el plan de Dios, pues aquí también se cumplirá el plan de Dios. Pero esta es una predicación simulada. Se simula que esta historia la está revelando Enoc porque la recibió en un librito. Y ese librito es el que viene a comunicar a esta gente y estos entonces lo estamos leyendo y los editores dicen, mira qué bonito libro, qué interesante, cuenta todo lo que ya conocemos y nos va a contar el final. Por ejemplo, en el Apocalipsis del Nuevo Testamento que vamos a estudiar, el escritor nos va a hablar de Jesús, nos va a hablar de su evangelio, nos va a hablar
de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Uno dice, bueno, pues ninguna novedad, ¿verdad? Eso los lectores de ese libro cuando se escribió, pues ya lo conocían. Entonces se cuenta una historia del pasado, pero se cuenta a veces como si fuera futuro para presentar que se está cumpliendo el plan de Dios. Y las cosas verdaderamente futuras a veces se presentan en una forma muy breve y en una forma simbólica siempre y para alentar la esperanza. Otra cosa importantísima de las características de los apocalipsis es que el lenguaje que utilizan es un lenguaje figurado, es un lenguaje fundamentalmente de imágenes, de símbolos, de alegorías. Y a veces son muy artificiales o a veces son tradicionales, construidas artificialmente o tradicionales. Muchas veces uno dice que nosotros entendemos el libro del Apocalipsis cuando hemos leído el Antiguo Testamento. Si no hemos leído el Antiguo Testamento, definitivamente no vamos a poder leer bien el Apocalipsis, porque utiliza muchas imágenes tradicionales. Y otras cosas que construyó literariamente, esas imágenes las explica el mismo libro. Bueno, por eso seguimos a la característica del desciframiento. Uno o varios ángeles intérpretes explican el significado de las imágenes. Bien, cuando hay imágenes muy artificiales, se las explica. Por ejemplo, en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús que lleva en su mano siete estrellas, pues nos va a explicar qué cosas son esas 7 estrellas. Otra característica del Apocalipsis es que maneja muchos esquemas. Los acontecimientos se presentan organizados en esquemas y a veces en números. Ustedes ven números en el Apocalipsis, los 4 jinetes, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 10 cuernos. Es muy esquemático y lo vamos a ver cuando veamos la organización del libro, esos esquematismos. Y luego, ¿cómo conocemos además los libros apocalípticos? Por la abundancia de motivos literarios como es el manejo de números, el manejo de colores, de animales, el caballo verde, el caballo verdoso, el caballo negro, los nombres de las ciudades, Babilonia la Grande, las nubes, la luz y las tinieblas, muchos ángeles, hay cataclismos. Como ven, son muchos motivos literarios. Otros rasgos es que describen el más allá. Hay visiones de la sala del trono, si van precisamente sufren un rapto y se van al cielo, pues van a ver el trono de Dios. Pero también en los Apocalipsis hay muchas exhortaciones, hay muchas plegarias, muchos cánticos, etcétera, etcétera. Entonces, rasgos del Apocalipsis: visiones, audiciones, un mediador trascendente, la pseudonimia, no pseudonimia, pseudonimia. Ahí hay que corregirle, a ver, ya me sonaba. Pseudonimia, porque hay pseudónimo. Aquí lo ponemos. Pseudonimia, pseudonimia. A veces uno se le traba la lengua. Entonces, pseudonimia, predicción simulada. O sea, se simula que se conoce todo el futuro, pero en realidad es porque el personaje que se escogió, vamos a suponer el Apocalipsis de Abraham, pues si en el Apocalipsis de Abraham va a hablar de las cosas que el autor ya conoce, pero que para los tiempos de Abraham no se conocían. Y por eso lo ponen en Abraham, en su boca, como si fuera un futuro. Bueno, casi siempre vamos a encontrar lenguaje figurado, muchas imágenes. Esas imágenes se descifran a veces cuando son muy artificiales y son muy esquemáticos los libros apocalípticos. Ahora, características de contenido en general de los libros apocalípticos. Características de contenido. En eso nos vamos a detener un poquitito. En realidad tenemos que decir algo muy específico, que los apocalipsis no son solamente, por lo menos
el del Nuevo Testamento y muchos otros no son simples revelaciones o cataclismos o cuestiones esotéricas, para nada. Normalmente los apocalipsis tratan de interpretar la historia. Son una interpretación de la historia. No les interesa otra cosa, sino que a la gente que sufre hay que ayudarle a interpretar el sentido de los acontecimientos que está viviendo. Y para ello va a utilizar varios recursos, varios recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Dividir los dos eones o las dos eras, la era presente y la era futura. Se cambian aquí de color. Dos eones o eras, era presente y era futuro. Casi siempre hay universalismo y también individualismo en la historia de todo el mundo, pero para que el creyente individual se anime. También características de contenido a veces son muy pesimistas, presentan todo con un aspecto triste, dolorido, sufriente, víctimas, gente que se muere, desgracias, pestes, etc. Pero también después, pues lógicamente, como también en las películas de la actualidad, ¿verdad? El héroe sufre mucho al principio, pero después sale vencedor. Así es, las desgracias de la historia a final de cuentas sirven porque Dios va a dar mucha esperanza en el mundo nuevo. Y luego otra característica otro recurso es el determinismo. Los acontecimientos de la historia están determinados y de hecho, si ya se cuenta una historia que fue pasada, pues eso ya no se cambia, el pasado no se cambia. Jesús murió en Jerusalén, bueno, pues eso no lo cambiamos, está determinado bien, pero también esperanza en un final cercano. Son características de contenido. Bien, ahora, otras características de toda la literatura apocalíptica es el exclusivismo de la salvación. La salvación casi siempre va a ser para un cierto grupo elegido. Hay un poco de esoterismo, cosas un poco secretas, arcanas, algo escondido, ¿verdad? También el espacio está bien dividido, el cielo y la tierra. Y luego se va a hablar del regreso del vidente. Entonces, por eso, por todos estos rasgos de forma y de contenido, es relativamente fácil identificar los libros apocalípticos o las secciones apocalípticas de un libro. Bien, como esto es bastante importante, entonces quisiera yo que fuéramos a una nota mucho más amplia que tenemos ahí por las páginas 10 y 10, es la página 19. 19. Bien, en esto voy a detener un poquitito. Vamos a ir explicando un poquitito esto, ¿verdad? Entonces, la apocalíptica se desarrolló en unos siglos antes de Cristo, siglos antes, y los primeros siglos de nuestra era, después de Cristo. Ya dijimos que en el Nuevo Testamento hay poco material, un solo libro y otro material. Y también en el Antiguo Testamento hay un solo libro y algunas secciones. Pero la mayoría de los textos, los numerosos textos, la mayoría quedó fuera de la Biblia, ¿verdad? No por eso son menos importantes. Sí, tienen una importancia quizá no para normar la fe, pero sí para ayudarnos a entender el origen social de esta literatura y nos ayudan a comprender en los libros y las secciones de libros que a nosotros nos interesan. Entonces, viene una crisis sociopolítica. Por ejemplo, vamos a verlo en forma muy general, en esas épocas diríamos, el siglo segundo antes de Cristo,
al siglo I y segundo después de Cristo, pues va a ser presente que el pueblo de Dios va a vivir bajo el dominio extranjero. Y eso no es cosa menor. Ustedes saben en la historia, recordamos la época de los sátrapas persas, el periodo del regreso del exilio, luego el proyecto de los samaritanos, luego el proyecto teocrático de quienes regresaron del destierro de Babilonia, ¿verdad? Que van a vivir pues una situación difícil de reconstruir al pueblo, de recoger el espíritu de la antigua élite de Jerusalén, y luego por eso en este momento de crisis, donde los profetas anunciaron cosas muy hermosas, el pueblo vive en una crisis tremenda, entonces ya la gente ya no se fía de aquellos profetas que de la época posexílica, como Geo, Zacarías, este, ¿cómo se llama? Abdías, o el profeta Jonás, ya no, Zacarías, ya no se fían mucho de ellos, ¿verdad? Entonces va a surgir, ese será el proyecto dirigente de Jerusalén, entonces va a entrar el proyecto de los visionarios, que tienen visiones y contestan entonces lo que habían dicho los pasados. Entonces, los visionarios van a producir una grande literatura. De hecho, Esdras se dice que escribió 94 libros, ¿verdad? Nada menos que 70 más de los 24 libros de la Biblia. Hacen de Esdras el fundador propiamente del judaísmo que conoció Jesús. El sacerdote Esdras lo hace una figura grandiosa en estos libros apocalípticos y le atribuyen haber escrito 94 libros. El número 94 es resultado de sumar 70 y los 24 libros del Antiguo Testamento, tal como se numeraban en la época, porque ustedes saben que los libros, por ejemplo, de los 12 profetas, en la tradición judía, se conoce como el libro de los 12 profetas. Ellos no hablan de dos libros de Samuel, primero y segundo, sino del libro de Samuel. Y por eso, esa manera de conjuntar los libros hace que los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, se junten en 24 y algunos dicen que hasta 22. ¿Qué quiere decir? Que los grupos marginados que no forman parte de la élite religiosa de Jerusalén, estos necesitan su propia palabra, su propia literatura. Entonces, por eso vamos a ver una oposición entre teocráticos y visionarios, o sea, entre la gente del poder religioso y los marginados del poder religioso. Es lo que vemos nosotros actualmente, que a nuestro pueblo religiosamente a veces le interesa más el agua bendita, la imagen, la palma bendita, cosa que a los padrecitos pues nos interesaría más que leyeran la Biblia, nos interesaría más que participaran en la misa, en los demás sacramentos. Pero la gente está muy contenta cuando va a recibir la ceniza y la viven como una experiencia religiosa importante, cuando llevan el 2 de febrero a bendecir su niño Dios, ¿verdad? Y así, cuando hacen una peregrinación, cuando reciben una imagen de la Virgen o de algún santo en su casa, ¿verdad? Son la religiosidad de los marginados, que en aquella época eran casi siempre los visionarios. ¿Qué temas les interesaban a esa gente? Pues lógicamente el tema del juicio de los malvados, el reino de Dios, que esperamos que llegue, Dios llega a reinar, la visita última de Dios, el tema de la resurrección, eso le interesa mucho y por eso se produjeron libros que satisfacían esa curiosidad. Entonces, en breve, los grupos apocalípticos surgen como una forma de protesta y a veces de resistencia frente al sistema religioso opresor que centraliza el poder y a veces ideológicamente discrimina pues a los marginados, ¿verdad? Los margina y religiosamente monopoliza todo. Y entonces quedan qué cosa? Los pobres periféricos, al menos en primera instancia, que reciben con gusto
esa literatura. Bien, vamos a ver ahora. Eso también denota que había una crisis religiosa. Crisis religiosa. No es cualquier cosa. La predicación de los antiguos profetas, les decía, provocó una crisis de fe porque las promesas de bendición pues, realmente no se habían cumplido. La gente estaba frustrada porque no se cumplía y por eso preguntan, ¿hasta cuándo se cumplirán? Es la pregunta, ¿cuándo se cumplirán? ¿Cuándo se acabará esta frustración? Entonces, mientras Dios responde a ello, entonces se va cultivando en la gente la esperanza de una nueva revelación de Dios, ¿verdad? Y que va a ser manifestada una revelación que Dios tenía desde el comienzo del mundo, ¿verdad? Y que ahora se va a manifestar. Ahora, como las promesas de salvación, todavía las promesas históricas, no se ven realizadas en el presente, entonces los escritos apocalípticos van a hablar de un futuro salvífico, en donde va a haber otras promesas que tienen que ver con el advenimiento del nuevo mundo, ¿verdad? Y entonces, en ese nuevo mundo, a quienes realmente importa es que los marginados, los oprimidos, los perseguidos, que se van a mantener fieles, serán los salvados. En ese nuevo mundo serán salvados. Este mundo está perdido para ellos. Puro sufrimiento, pura privación, puras pobrezas, puras desgracias, pero en el mundo futuro, en el nuevo eón, en la nueva era, los cielos nuevos y tierra nueva, pues ellos van a ser salvados y van a disfrutar de esos bienes de la salvación. Entonces, los textos apocalípticos no son evasivos, son más bien una manera de resistir en literatura de resistencia de los oprimidos, ¿verdad? No eran conflictos de lucha contra los poderosos, pero sí una confrontación con ciertas enseñanzas. Otro asunto es la crisis cultural. Número 3, crisis cultural. Crisis cultural. ¿Por qué crisis cultural? Crisis cultural. Bien sencillo. Porque viendo que las promesas que había hecho Dios por medio de los profetas no se cumplen, entonces muchos se desaniman y comienzan pues a adoptar las modas y costumbres de los gentiles, o sea, de los no judíos, en medio de los pueblos en los cuales viven. Acuérdense el libro de los Macabeos, que en esa época también se produce el libro de Daniel. ¿Qué cosa pasaba entre el pueblo judío? Que efectivamente el pueblo sufría, era conquistado, era dominado y no se cumplía la salvación anunciada por los profetas, que Dios nos iba a librar de nuestros opresores. Entonces se escribe el libro de Daniel, pero en una crisis para animar y para rescatar, para recuperar a aquellos que se quieren pasar más bien a la cultura griega, a lo que ofrece la cultura griega, a sus mitos, a sus ceremonias, a su religiosidad. Es muy atractiva, además grandes celebraciones, grandes fiestas, es muy seductora la religiosidad de los gentiles, es una crisis cultural y además le gusta más las costumbres de los gentiles, lo que comen, sus fiestas, lo que celebran, sus ejercicios de gimnasia, todo eso les llama mucho la atención, como cuando nuestros campesinos llegan a la ciudad, pues les parece la seducción de la ciudad. Y no se diga cuando nuestros hermanos se van al vecino país que tiene grandes rascacielos, pues, oh, qué maravillas del hombre blanco, o sea, quedan realmente seducidos y entonces comienzan a dejar sus costumbres y a vestirse, a comer, a darle nombre a sus hijos, pues de los gentiles, de los que no son, de los que creen que son los superhombres, ¿verdad? Eso pasa con mucha frecuencia en medio de esas situaciones de crisis. Entonces aparecen estos libros como una forma de resistencia a la invasión cultural.
Entonces, ¿cómo se resiste a la invasión cultural? Los libros sapienciales o los libros de los macabeos, todos los apocalípticos, resisten de alguna manera. Por ejemplo, en los libros sapienciales, en vez de exaltar a los héroes del mundo griego, del mundo romano, ¿qué cosa van a hacer? A revalorar los héroes de la tradición de Israel. Nos va a hablar entonces, qué grandioso eres Elías. Nos va a hablar de Eliseo, nos va a hablar de Abraham, nos va a hablar de David. Y realmente es una manera de sostener la tradición cultural propia, ¿verdad? Y contraatacar a los modelos del invasor. Los macabeos, ¿qué hicieron frente a tanta opresión de Antíoco Epífanes, que incluso no solamente quiere cambiarles todas las cosas de la cultura en general, sino hasta también la religión? ¿Qué hicieron? La lucha armada. Se rebelan en guerra de guerrillas. Es una resistencia activa. Ahora, los apocalípticos, ¿qué hicieron? Los libros apocalípticos, ¿qué proponen? No una lucha armada ni nada, sino la resistencia ideológica y contracultural, ¿verdad? Entonces van a cultivar su propia tradición, su propia fe, en donde saben ellos que estamos en una época de crisis, pero va a haber una intervención trascendente de Dios, que no tardará. Dentro de poco, falta poco tiempo, lo que va a suceder pronto, lo que va a suceder pronto, que Dios va a intervenir y los va a salvar. Esa resistencia ideológica va a hablar mal de las promesas y las falacias y los espejismos que les proponen la gente del sistema, del poder dominante, y entonces los textos apocalípticos van a proponer su propia tradición y van a alentar una praxis colectiva de vivir la propia fe en contra de la praxis o las prácticas enajenantes que les están proponiendo los invasores, la cultura que conquistó y que domina. Y como estos apocalípticos van a resistir a esa cultura, pues muchas veces van a sufrir el martirio, otras veces solo la persecución y otras veces solo la marginación social. En breve, entonces, vamos a decir, el Apocalipsis tiene desde su nacimiento, la apocalíptica, perdón, no el Apocalipsis, la apocalíptica desde que nace tiene una gran fuerza carismática. Por lo tanto, eso quiere decir querigma, comunica un mensaje. Si es un mensaje que tiene fuerza, es un mensaje poderoso. Y la fuerza de su mensaje poderoso es que proclama esperanza cuando todo parece perdido. Esperanza cuando todo parece perdido. ¿Cómo hay que vivir en esa esperanza? Siendo fieles a Dios, ¿verdad? Es siendo fieles a Dios, no obstante que lo que se ha anunciado, lo que se ha recibido, a veces no responde. Lo recibido a veces no responde en las crisis presentes, pero hay que mantenerse fieles a Dios y esperar en Él, que al final siempre Dios se va a manifestar como una fuerza salvadora. Bien. Ahora, una cuestión que se impone y que conviene que nosotros tengamos muy en cuenta es la distinción que existe entre los profetas y los apocalípticos. Distinción de la profética y la apocalíptica. Y por eso vamos a poner aquí apocalíptica y profecía, aquí apocalíptica y aquí la profecía. Primero, el lenguaje. El lenguaje es bien diferente. La apocalíptica son libros. Los profetas eran oráculos, era algo oral. Luego se escribió. Ahora, en cuanto a la forma literaria, generalmente la apocalíptica escribe en prosa, relatos en prosa. Los oráculos proféticos son poemas, es poesía. La profecía bíblica
Isaías, Ezequiel, Jeremías, Amós, Oseas, pues son poemas, los oráculos proféticos son poemas. Ahora, el estilo de los apocalípticos es un estilo extenso y ampuloso, libros enormes, ¿verdad? En cambio, la profecía tiene un estilo diferente, es oracular, sentencioso, es breve, ¿no? Sentencias, frases fuertes, ¿verdad? Ya se ha dicho, hombre, lo que tienes que hacer, que practique la justicia y el derecho, ¿verdad? Que alimentes al huérfano, que alimentes al pobre, que alimentes a la viuda. Son oráculos muy claros, normalmente breves. El autor, ¿quién es el autor de los libros apocalípticos? Generalmente es un autor seudónimo y un personaje renombrado del pasado. Tú dices, bueno, Apocalipsis de Adán y Eva. Ciertamente Adán y Eva no lo escribieron, pero se les atribuye a ellos para darles autoridad, para avalarlos, para que garanticen ellos la veracidad de lo que está escrito en el libro. En cambio, la profecía, el personaje es un personaje real. Normalmente es un personaje real del presente. Es Isaías, el funcionario de palacio. Jeremías, ¿verdad? De Anatot. O el sacerdote Ezequiel, personaje real. En cambio, en el Apocalipsis, seudónimos. ¿A quiénes se dirigen los apocalípticos? Los destinatarios de los libros apocalípticos es un grupo que se consideran los elegidos, ya convertidos y que son fieles. En cambio, los profetas, ¿a quién hablan? A todo el pueblo y en modo especial a los pecadores, no a los elegidos, a los pecadores para que se conviertan, ¿verdad? Proclamen un ayuno, que los sacerdotes se vistan de saco, que se pongan ceniza, que vayan allá atrás del altar y que digan, perdona Señor, perdona tu pueblo, ¿verdad? Dirigido a todos. En cambio, el apocalíptico va dirigido a los elegidos. Es un poco, en general, los libros apocalípticos, un poco, diríamos, clasista, ¿verdad? ¿Quién recibe la revelación? La revelación de Dios. Pues es un personaje arquetípico, un personaje realmente de mucho peso, de los orígenes, Esdras, Enoc, ¿verdad? Alejado en el tiempo, personaje del pasado. La profecía, el libro, cuando se escriba, los oráculos, cuando se escuchen, pues lógicamente es un personaje contemporáneo y real que el pueblo conoce, ¿verdad? Ahora, la historia, ¿cómo se ve la historia en la apocalíptica? Normalmente la historia es la historia del futuro y por eso presenta periodos de la historia pasada, que ya son conocidos de los justos e infieles, pero interesa hablar del futuro, pero se la pasa hablando de cosas pasadas, ¿verdad? En cambio, la historia que trata la profecía es la historia del pueblo de Israel, recordada como salvífica. Quiere exaltar la acción de Dios, que Dios estuvo ahí en medio de su pueblo. Luego, ¿cuál es la intención? La apocalíptica, pues quiere consolar, ya dijimos, consolar al grupo fiel, hay que darle consuelo. La profecía, en cambio, busca interpelar, exigir conversión, fidelidad a la alianza. Fidelidad a la alianza. Se propone de forma muy directa. Por lo tanto, ahora la escatología. ¿Cómo se habla del tiempo final? Escata es la cosa final. Logos, palabra sobre el fin de la historia. Entonces, el fin de la historia se ve algo suprahistórico y más allá de la historia, perdón, más allá de la historia, suprahistórica. Oye, vamos a poner a diluir esto. Suprahistórica. Y en cambio la profecía le interesa la historia intrahistórica. Esas son las grandes diferencias entre la apocalíptica y la profecía. Los libros apocalípticos y los libros proféticos son características muy generales
que los distinguen a otros como dos formas de literatura. Bien, entonces con esto ya vimos unos elementos que nos ayudan a entender la literatura apocalíptica. Y ahora vamos a ver a dónde nos habíamos quedado. Habíamos visto entonces tema 1, vamos a repasar un poquitito, una introducción, y luego esa introducción, mi propósito era dejar en claro que es un libro no para asustar, sino para alentar la esperanza, la confianza en Dios. Y su interés en el libro del Apocalipsis es animar, interpelar a los lectores, porque curiosamente el libro del Apocalipsis, lo diremos posteriormente, tiene la forma apocalíptica, visiones, audiciones, pero el mensaje es profético, el contenido es de acuerdo a los profetas. Por eso Juan es un profeta. Bueno, literatura apocalíptica, esta corriente de pensamiento, ya hemos aludido a ello, una corriente de pensamiento, una visión de la historia, con motivos literarios muy propios. Eso. Y su ideología hace que los apocalípticos constituyan un movimiento religioso denominado apocalipticismo. Entonces hay una literatura apocalíptica y un movimiento socio-religioso que es el apocalipticismo. En ese movimiento se escriben libros apocalípticos. Los apocalípticos que forman parte de ese movimiento religioso, cultural, escribieron libros, los libros que llamamos libros apocalípticos. Ahora, esos libros apocalípticos tienen su situación vital, que no se nos olvide, en un tiempo de persecución, un tiempo de crisis que hay que sostener. Su intención es consolar y animar a la gente, ¿verdad? Esa es su intención. Luego, darle seguridad a la gente. Los libros apocalípticos, muchísimos, pero ya vimos que en esos muchísimos libros, muy poco, solo 2 libros quedaron en la Biblia, Daniel y el Apocalipsis, y algunas secciones del Antiguo Testamento y algunas secciones del Nuevo Testamento, que no se nos olvide, ¿verdad? Ahora, la mayor parte quedó fuera de la Biblia, y aquí fíjense, recogí nada más algunos nombres de apocalípticos no bíblicos, que son judíos, Enoc, Jubileo, Salomón, Testamentos, etc. Y de los cristianos recogí unos poquitos. Pero en el anexo añadí muchos más libros, una lista casi completa de los libros apocalípticos que tenemos. Luego, las características de estos libros son características de forma y características de contenido. Características de forma, que normalmente los libros apocalípticos contienen visiones y audiciones. Hay raptos, hay viajes celestes, etcétera, etcétera. Luego, siempre hay un mediador trascendente, el famoso ángel intérprete. Luego, los seudónimos, Apocalipsis de Enoc, de Moisés, de Juan, de Esdras, los de los 12 patriarcas, ¿verdad? Porque así legitiman el texto. Importante esto, predicción simulada. Entonces, el escritor y el lector es diferente del receptor de la revelación, que ese lo colocan en el pasado. El receptor de la revelación es colocado en el pasado. Aquí me iba a borrar algo, entonces le voy a decir que no. Muy bien. Muy bien. Bueno, tranquilo. Me está haciendo algunos extraños esto, ¿verdad? Ya. Bueno. Entonces se coloca en el pasado. El receptor de la revelación se va al cielo y allí en el cielo recibe una revelación, casi siempre un libro. El libro contiene contiene cosas ya conocidas por el escritor y los lectores, pero se ponen en boca de este personaje que en el libro que recibió
se pone y los va contando, lo va desarrollando, y luego ya lo que realmente es futuro para el escritor lo desarrolla un poco menos y de forma muy poca precisa, casi siempre en lenguaje figurado. Lenguaje figurado con símbolos, imágenes, es propio del Apocalipsis. Luego, los símbolos muy artificiales casi siempre no nos explican. Son libros muy esquemáticos, muy esquemáticos. Sus otros motivos literarios es simbolismo numérico, los colores son significativos, los animales, ¿verdad? Aparecen muchos animales, casi siempre grandiosos, ¿verdad? Animales poderosos, un toro, un águila, etcétera, etcétera, de ciudades, nubes, etcétera, cataclismos, todo eso aparece. Se describe el más allá, se describe lo que vio el vidente cuando fue al cielo, la sala del trono, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver ahora contenidos. Interpretan la historia. Interesa interpretar un poco la historia y las desgracias que se están viviendo. Y va a hablar de dos eras o dos eones, era presente, era futura. Habla para cosas para todo el mundo, pero también para que se salve el individuo. Cosas muy pesimistas, pero también hay esperanza en el más allá. Son muy deterministas, ya todo está, tal periodo durará 50 años, después otros 50 años, después otros 50 años. Muy determinista. Pero dicen, el final está cerca. El final está cerca. Ya decimos, ven para acá, el final está cerca. De esta manera es fácil identificar a los libros apocalípticos por esas características de forma, sobre todo de forma, pero también de contenido. Bien, próximo tema, Dios mediante, será ya de entrarnos al Apocalipsis del Nuevo Testamento, que es el que vamos a estudiar, el tema número 2, pero eso lo vamos a ver en un momento más.